En el antiguo templo había diferentes patios donde podían entrar distintos niveles de adoradores. El primero era el patio exterior, al que todos podían acceder. El segundo era el patio interior, reservado para los sacerdotes, y el tercero era el lugar santísimo, exclusivo para el sumo sacerdote. La oración funciona de la misma manera. Existen diferentes niveles de oración que la mayoría de los cristianos nunca alcanzan. En este video revelaré 5 niveles de oración. El primer nivel de oración se conoce como oración de petición. Una oración de petición es aquella en la que una persona limita sus oraciones principalmente a pedirle a Dios las cosas que desea. Este tipo de oración es básica y es la más baja en el ámbito espiritual. Es una oración de necesidad y no tiene absolutamente nada de malo. Desafortunadamente, aquí es donde la mayoría de los cristianos comienzan y donde la mayoría termina. La única vez que hablan con Dios es cuando necesitan algo: provisión, protección, sanidad, guía y bendición. Pero verás, el problema de quedarse atascado en este nivel de oración es que convierte la oración en una máquina expendedora espiritual. Pones monedas de oración y esperas que Dios dispense lo que has pedido. Y cuando Él no responde de la manera que esperas, te frustras o asumes que no te ama. La oración de petición está destinada a ser un punto de partida, no un destino. La limitación de permanecer en el nivel de oración de petición es que te mantiene enfocado en ti mismo y en tus circunstancias, en lugar de en Dios y sus propósitos. Es una oración centrada en mí, en lugar de centrarse en Dios. Aunque la oración de petición es bíblica y necesaria, es la forma más elemental de comunicación con Dios. Es como aprender a leer pero nunca avanzar más allá de los libros ilustrados. Es importante que como hijo de Dios no solo busques lo que es tuyo, sino que también busques lo que es de Dios. Un creyente maduro pasa menos tiempo en oraciones de petición, pero dedica más tiempo a orar por lo que Dios quiere. Cuando limitas tus oraciones a pedir siempre cosas, puede que nunca crezcas más allá de ese nivel para conocer otros aspectos de Dios. Podrías verlo solo como un proveedor y no como un verdadero padre. El segundo nivel de oración se conoce como oraciones de intercesión. Y aquí es donde comienza a mostrarse la madurez espiritual. La intercesión es cuando te abandonas a ti mismo y comienzas a orar por los demás, estando en el medio entre Dios y las necesidades de las personas. La palabra hebrea feparagí significa encontrar, reunirse o golpear. Cuando intercedes, te encuentras con Dios en nombre de alguien más que no puede o no quiere orar por sí mismo. El aspecto más poderoso de orar por otros es que, cada vez que intercedes por alguien, hay un 99% de probabilidad de que Dios resuelva el mismo problema en tu vida. Lo que quiero decir es que si tienes una necesidad particular en tu vida y ves a alguien más pasando por lo mismo y decides orar por esa persona, hay una alta probabilidad de que Dios te conceda lo mismo porque te estás abandonando a ti mismo y orando por alguien más. Este es un secreto que muchos cristianos no se dan cuenta. En Ezequiel 22:30, Dios dijo: «Y busqué entre ellos a un hombre que hiciera vallado y estuviera en la brecha delante de mí por la tierra, para que no la destruyera, pero no hallé a ninguno». Dios estaba buscando intercesores, personas que oraran por otros en lugar de solo por sí mismos. Los intercesores son guardianes espirituales que protegen a otros mediante la oración. Este nivel de oración requiere madurez espiritual porque exige que dejes de lado tus propias necesidades y te enfoques en las necesidades de los demás. Es desinteresado en lugar de egoísta. Cuando actúas en intercesión, estás funcionando como un sacerdote que representa a las personas ante Dios. Estás tomando la carga de la situación de otra persona y llevándola al trono de la gracia. La intercesión es más poderosa que la petición porque opera desde el amor en lugar de la necesidad. Cuando oras por otros, especialmente por aquellos que no pueden orar por sí mismos, te estás uniendo al corazón de Dios por las personas.
te unes a Él en su obra de redención y restauración. Por eso, las oraciones de intercesión a menudo reciben respuestas más rápidas que las oraciones personales. Se alinean con el deseo de Dios de bendecir y ayudar a los demás. Pero la intercesión también tiene un costo. Cuando realmente intercedes por alguien, sientes su dolor, llevas su carga y a menudo experimentas guerra espiritual en su nombre. No es una oración casual, es un cuidado intensivo para las almas. Por eso muchos cristianos evitan este nivel la oración requiere sacrificio y a menudo es demandante emocional y espiritualmente. El tercer nivel de oración es la oración de guerra espiritual. Aquí es donde la mayoría de los cristianos se sienten incómodos. La oración de guerra no consiste en orar contra las personas, sino en orar contra las fuerzas demoníacas que influyen en las personas y en las situaciones. Es reconocer que, como nos dice Efesios 6 y 12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. La oración de guerra es realmente un compromiso activo y agresivo con las fuerzas demoníacas que impiden que se cumpla la voluntad de Dios. Requiere entender la autoridad espiritual y saber cómo usar las armas que Dios nos ha dado. En Lucas 10 y 19, y Jesús dijo: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La palabra potestad aquí es exousia en griego, que en realidad significa autoridad delegada. La oración de guerra incluye atar y desatar, tal como Jesús enseñó en Mateo 18 y 18. En la oración de guerra, estás ejerciendo autoridad legal espiritual para prohibir la actividad demoníaca y permitir que se haga la voluntad de Dios. Este nivel de oración es absolutamente esencial para obtener avances en situaciones difíciles. A veces, tus oraciones no son respondidas, no porque Dios no quiera ayudar, sino porque fuerzas demoníacas están realmente obstaculizando la respuesta. Daniel experimentó esto cuando su oración fue retrasada por 21 días, debido a la guerra espiritual en el reino celestial, como se registra en Daniel capítulo 10. La oración de guerra realmente requiere madurez espiritual, conocimiento bíblico y una relación fuerte con Dios. No se pueden librar batallas espirituales con la propia fuerza. Es necesario estar revestido con la armadura de Dios y operar bajo su autoridad. Por esta razón, honestamente, muchos cristianos evitan este nivel de oración. Es intimidante y a menudo provoca contraataques del enemigo. El cuarto nivel de oración es la oración profética. Aquí es donde la oración se vuelve creativa en lugar de solo reactiva. La oración profética es orar el futuro de Dios en el presente, hablar su voluntad para que exista y asociarse con Él para establecer su reino en la tierra. Es orar con revelación y no solo con información. En Jeremías 1 y 12, Dios le dijo al profeta: «Has bien visto, porque yo apresuraré mi palabra para cumplirla». Dios vela por su palabra para cumplirla, pero necesita personas que hablen su palabra en oración para activar su cumplimiento. La oración profética opera desde el entendimiento del corazón y la voluntad de Dios, no solo conociendo sus promesas. Es orar con visión de sus propósitos y planes. Cuando operas en oración profética, no solo le pides a Dios que cambie las circunstancias, estás hablando su resultado deseado para que exista. Estás llamando a las cosas que no son como si ya fueran. Como describe Romanos 4 y 17, mediante nivel de oración requiere intimidad con Dios, porque debes conocer su corazón para orar conforme a su voluntad. No puedes orar proféticamente sin pasar tiempo en su presencia, escuchando su voz y entendiendo sus caminos. No se trata de hacer predicciones, sino de asociarte con Dios para cumplir sus propósitos a través de la oración. La oración profética es increíblemente poderosa
porque opera desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. En lugar de orar por los problemas, estás orando por las soluciones de Dios. En lugar de estar limitado por las circunstancias actuales, estás orando por las posibilidades futuras. Este es el nivel de oración que puede literalmente cambiar naciones y alterar el curso de la historia. Pero la oración profética también requiere una gran responsabilidad. Cuando hablas la palabra de Dios en oración, las cosas comienzan a cambiar en el ámbito espiritual. Se envían ángeles, se desplazan demonios y las circunstancias comienzan a alinearse con lo que has pronunciado. Por eso, este nivel de oración requiere madurez espiritual y un fundamento bíblico. El quinto y más alto nivel de oración es la oración contemplativa, o lo que yo llamo el nivel de intimidad. Aquí la oración realmente trasciende las palabras y entra en comunión pura con Dios. La oración contemplativa no se trata de hablar con Dios, sino de estar con Dios. Es la oración de la presencia, de la escucha, de simplemente ser absorbido en su amor y gloria. En el Salmo 46:10, Dios ordena: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La frase hebrea Rafa Yada significa relajarse y experimentar una intimidad profunda. Este es el conocimiento. Esta es la oración que va más allá de hacer y entra en el ser. Es cuando dejas de intentar lograr algo a través de la oración y simplemente disfrutas de la presencia de Dios. Jesús modeló este nivel de oración a lo largo de su ministerio. En Lucas 5:16 se nos dice: «Y se retiraba a lugares desiertos y oraba». La palabra griega uporo significa alejarse en secreto o retirarse silenciosamente. Jesús regularmente se apartaba de la actividad ministerial para simplemente estar con el Padre, no para pedir algo específico, sino solo para mantener una relación íntima. La oración contemplativa es donde descubres que la presencia de Dios es la respuesta a toda necesidad, la solución a todo problema y la satisfacción de todo anhelo. Es donde avanzas más allá de querer cosas de Dios para simplemente querer a Dios mismo. Esta es la oración que te transforma desde adentro hacia afuera, porque no solo estás hablando de Dios, estás experimentando a Dios. En este nivel, la oración se vuelve menos sobre palabras y más sobre comunión sin palabras. Es donde aprendes a escuchar con tu espíritu, no solo con tus oídos. Puedes sentarte en la presencia de Dios durante 1 hora y decir muy poco, pero honestamente, logras más que horas de oración de petición, porque estás siendo cambiado por su gloria. La palabra hebrea shak significa meditar, reflexionar o comunicarse, y a menudo se traduce como oración en el Antiguo Testamento. Este tipo de oración es como marinar en la presencia de Dios hasta que su naturaleza comienza a permear realmente tu ser. Es el ser. Es donde la transformación ocurre de manera natural porque estás contemplando su gloria y siendo cambiado de gloria en gloria, tal como describe 2 Corintios 3:18. Estos 5 niveles de oración son progresivos, lo que significa que cada nivel se construye sobre el anterior. No abandonas la oración de petición cuando aprendes la intercesión. Añades la intercesión a la petición. Y no dejas de interceder cuando aprendes la oración de guerra. Incorporas la guerra en tu práctica intercesora. Cada nivel, honestamente, mejora y fortalece a los demás. Los creyentes que ven las respuestas más dramáticas a la oración son aquellos que operan en los 5 niveles según lo requiera la situación. Saben cuándo pedir, cuándo interceder, cuándo involucrarse en la guerra espiritual, cuándo orar proféticamente y cuándo simplemente estar quietos en la presencia de Dios. Han desarrollado una gama completa de habilidades de oración que los hacen efectivos en cualquier situación espiritual. Piénsalo como aprender a tocar un instrumento musical. Primero aprendes notas básicas y canciones simples. Luego, progresas a piezas más complejas, diferentes estilos y técnicas avanzadas. Un músico maestro puede tocar desde melodías simples hasta sinfonías complejas porque ha desarrollado habilidad en cada nivel. La oración funciona de la misma manera.
La razón por la que la mayoría de los cristianos nunca avanzan más allá del primer nivel de oración es porque cada nivel superior requiere un mayor compromiso, sacrificio y madurez espiritual. La oración de petición es fácil porque se trata de ti y tus necesidades. La intercesión es más difícil porque requiere preocuparse por los demás más que por uno mismo. La oración de guerra es intimidante porque implica combate espiritual. La oración profética demanda intimidad con Dios y comprensión de su voluntad. La oración contemplativa requiere tiempo y quietud que muchas personas no están dispuestas a invertir. Otra razón por la que los cristianos se quedan en niveles básicos es que piensan que se supone que deben hacerlo. Muchas iglesias solo enseñan la oración de petición, sin mencionar nunca las dimensiones superiores. La gente asume que pedirle cosas a Dios es todo lo que hay en la oración. Nunca se dan cuenta de que la oración está destinada a ser un viaje hacia una relación más profunda y una mayor autoridad espiritual. El miedo también mantiene a las personas en niveles inferiores. La intercesión puede ser emocionalmente exigente. La oración de guerra puede provocar ataques espirituales. La oración profética conlleva responsabilidad. La oración contemplativa requiere vulnerabilidad y entrega. Es más fácil mantenerse seguro en el nivel de petición que arriesgarse a los desafíos que vienen con las dimensiones superiores de la oración. Si quieres avanzar a niveles más altos de oración, primero debes estar dispuesto a pagar el precio. Cada nivel requiere algo de ti. La oración de guerra requiere valentía y autoridad. La oración profética requiere intimidad y revelación. La oración contemplativa requiere tiempo y quietud. Gracias por vernos. Si te gustan nuestros videos, por favor siéntete libre de suscribirte a nuestro canal de YouTube.